Bien, conversamos con Saúl Ortega, constituyente, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien interesante, Saúl, que estés con nosotros porque hay varios temas, evidentemente, en la agenda política del día, pero vamos a comenzar con el que está más caliente, lo que ocurrió el fin de semana, la situación de Juan Guaidó, en fin, la confusión que se genera y todo tipo de especulaciones y lecturas que se le da a ese hecho. Después entramos en otros temas que también son importantes, ¿no? Así que bienvenido. Bueno, ¿Qué te parece todo esto que ha ocurrido, qué ocurrió, qué pasó, qué error se cometió? ¿Fue una acción unilateral, irregular, como decía el ministro de Comunicación e Información, un show mediático en suma? bueno, en todo caso, bueno, agradecerte la invitación y bueno, Dios bendiga a Venezuela. Mira, Carlos, en primer lugar, el discurso este que se quiere construir, ¿no? Por ahí empieza el falso positivo, ¿no? La política debería ser un poco más seria, sobre todo lo que espera uno de una parte de la oposición. Y en ese sentido, yo no sé cómo construyen un concepto jurídico político cuando el artículo 1 y el artículo 5 en ninguna parte dice que Venezuela es un protectorado. Y aquí quien reconoce las elecciones de Estados Unidos, la Unión Europea o el Cártel de Lima. Eso no está allí. Entonces, ¿cómo construyes tú un discurso que el pueblo de Venezuela, que sí sabe de su constitución, no le va a creer? O sea, eso es una payasada de la élite política opositora. Yo entiendo que se lo están construyendo desde afuera, yo entiendo que hay un mensaje sedicioso y en eso mucho cuidado con estos líderes políticos, porque nosotros en la constituyente aprobamos un decreto de cohabitación y de colaboración de los poderes entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Pero el mandato que nosotros tenemos y el principal, que es construir la paz, si en algún momento esa asamblea, para alterar la paz, hace cualquier movimiento sedicioso, subversivo contra las instituciones republicanas, contra el Estado y contra la paz de la República, ten la seguridad que esa asamblea debe ser disuelta y sus responsables deben ser detenidos. Ese es el momento político que estamos viviendo. Es decir, que Guaidó, si por ejemplo continuara la situación, lo que ocurrió... De hecho, su discurso inicial, cuando en la juramentación en desacato, este señor, su mensaje es sedicioso, irresponsable. Yo espero que haya una rectificación. Esa élite política debe darle una oportunidad al ejercicio de la política. Ellos todavía tienen muchas oportunidades en este país, pero por esa vía lo que quieren llevar a lo que queda de ese pseudo liderazgo opositor es un barranco, es decir, que y a un camino sin retorno, porque nosotros estamos obligados a garantizarle la paz al pueblo de Venezuela y estamos obligados a garantizar la integridad territorial y no poner en riesgo de que factores externos que se quieren repartir este país puedan hacer cualquier incursión con pretensiones territoriales sobre la República. Por cierto, que yo saludo la rectificación de algunos países en el artículo S9 que le metió Pompeo ahí para generar este caos que lo pone es en ridículo definitivamente. Y es lamentable porque esas cancillerías son muy profesionales, pero parece ser que ni siquiera vieron lo que estaban suscribiendo. Ahora, fíjate una cosa, Saúl, para precisar mejor las cosas, para que la gente pueda entender bien. Si Guaidó o la directiva o la Asamblea Nacional decide juramentarle como presidente interino, provisional, en fin, con carácter constitucional, apoyado en los artículos 233, 350, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría con esto? Si se formaliza ese acto, por lo menos. Es un acto sedicioso, subversivo. O sea, ellos pudieran ir presos, pues, dicho de otra forma. Debemos disolver esa asamblea y deben ir presos. Todos los diputados. Todos los responsables del acto, ¿ok?, que suscriban semejante atropello contra las instituciones republicanas y contra la paz de la República, ¿ok? Porque eso es lo que está como quien dice, es el llamado que desde afuera factores exógenos están haciéndole a esta pero lo que pasó con élite política. Lo que pasó con Guaidó el domingo, Saúl, fue la primera campanada, es la advertencia que le hace el gobierno. No, yo entiendo que fue algo montado con factores policiales que pertenecen a la oposición, pues. Así como o sea, este comisario y los que detuvieron a Guaidó formaban parte de un show. Forma parte de un plan para generar, digamos, una matriz de opinión sobre este señor, ¿no? Pero lo que yo estoy hablando es lo real, lo verdadero. No vamos a permitir ningún acto sedicioso como ocurrió en el 2002. Es nuestra obligación garantizar la paz y para eso fue electa la constituyente y la constituyente puede, así como tiene
aprobó un decreto de cohabitación con los poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Nacional, perfectamente puede también aprobar un decreto que cambie la situación en vista de que sus actuaciones van dirigidas a alterar la paz de la República. Ahora, el impacto que tendría, por ejemplo, como te decía, la hipótesis de que se juramentara en un acto formal, por supuesto que para el gobierno no va a tener mayor peso, salvo el sedicioso que tú señalas. Ahora, el impacto que tendría esto internacionalmente, una detención de Guaidó, de la Junta Directiva y de los promotores de una posible juramentación de Guaidó como presidente interino o provisional. Ya te dije, para nosotros Digo en lo internacional. el elemento fundamental es garantizar la paz. Y eso no tiene precio. Y nosotros no podemos permitir que estos planes, que eso lo dirige el imperialismo norteamericano, ellos tienen más o menos el esquema que utilizaron en Libia, que utilizaron en Siria, y quieren imponerle a Venezuela una situación de desestabilización y de escalada de violencia. Así que para nosotros es una obligación frenar esas pretensiones, porque eso va en escalada mayor. Ahí hay un financiamiento, hay todo un plan con el paramilitarismo colombiano y el gobierno colombiano, planes desestabilizadores. Y bueno, lo que tú viste en el famoso, artículo 9 de la declaración, ahí se ve que están metidas las manos de la ExxonMobil y el incidente de los buques en aguas jurisdiccionales venezolanas te dice a las claras de que están implicados poderes fácticos, políticos, económicos, y que estamos en plena guerra. Ahora, esta guerra tiene varios elementos. Tiene el elemento político, el elemento económico, el elemento militar, el elemento diplomático, el elemento psicológico, y frente a ello nuestro pueblo, y nosotros tenemos la obligación de colocarnos al frente de ese pueblo para frenar esas pretensiones contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, el fin de semana la Cancillería venezolana se pronunció renovando criterios alrededor de un probable o posible golpe de Estado que estimule el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cómo puede ser el golpe? ¿Qué características puede tener un golpe de Estado? Por lo general los golpes de Estado los dan los militares. ¿Quiere decir esto que los militares están, algunos, conspirando para tumbar a Maduro? Ya han habido movimientos sediciosos y algunos se han ido, otros han sido detenidos. Pero el gobierno americano va a insistir en eso. Además, la modalidad libia, yo la cito aquí, porque, bueno, para ellos instalar un gobierno en el exilio espurio en un territorio, controlado por una fuerza paramilitar pagada, como lo hicieron en Siria, que lo hicieron en Alepo, y también en Benghazi, en Siria. Entonces, ese elemento lo acarician, junto a otras características. Lo cierto es que esto ni es Siria ni es Libia, y aquí van a salir derrotados. Ten la seguridad de que eso no va a prosperar y nuestro pueblo va a acompañar las acciones que el gobierno tome para preservar la paz y la tranquilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Saúl. Enseguida retornaremos para seguir conversando con Saúl Ortega, constituyente, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, continuamos con Saúl Ortega, constituyente. Fíjate, a propósito de los hechos de las últimas semanas y de los últimos días, Saúl, también ha habido pronunciamientos muy fuertes, ¿no? De parte del Grupo de Lima, que tú lo denominas el cartel, de la Unión Europea, de Estados Unidos. O sea, eso puede estar creando un ambiente para profundizar la desestabilización. A la par de todo ello, siempre las especulaciones surgen. Se ha hablado por allí, lo habrás escuchado, de que ha habido conversaciones, que tal y cual, que Maduro estaría dispuesto a una transición, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es todo esto? Una cosa y la otra. Aquí no hay transición, Carlos. Aquí la Constitución es muy clara. El presidente Nicolás Maduro fue electo por 6 años y eso es lo que le queda a esta oposición. Y yo cuando digo que le den una oportunidad a la política, porque el presidente ha insistido por enésima vez al diálogo. El diálogo claro, pero ¿cuáles serían los actores del diálogo? Oye, el diálogo no implica negociación, es que aquí debe aparecer en algún momento un liderazgo que le dé respuesta a ese pueblo opositor, que quiere sentirse interpretado por alguien, que no sigue la aventura. Que no es pequeño ese pueblo opositor. No, es significativo. Entonces, pero no quiere seguir el camino al aventurerismo político en que lo cargan estos señores pseudo dirigentes impuestos por la mediática. El presidente Nicolás Maduro le lanzó una propuesta que por cooptación se incorpore en el debate constituyente. Mira, lo más hermoso que pudiese pasar aquí es que nos pongamos de acuerdo y votemos una constitución. A lo mejor no va a estar todo lo que ellos quieren ni todo lo que nosotros queremos, pero votemos una constitución que nos permita a nosotros la convivencia política. E incluso es allí
el único mecanismo donde ellos pudiesen abrir, digamos, el concepto de que ellos quieren elecciones generales. Bueno, discutámoslos allí, en una disposición general, eso pudiese estar previsto. O sea, sí, el gobierno sí, estaría dispuesto a discutir la posibilidad de una nueva elección. Bueno, yo no te estoy hablando por el gobierno, te estoy hablando de los escenarios que constitucionalmente tú puedes lograr en el debate constituyente, cosa que no puedes hacer por la vía sediciosa, porque la Constitución es muy clara. Claro, pero yo no formo parte de la constituyente, ¿no? Bueno, pero el presidente le tiró esa propuesta de que por cooptación incorporaran unos diputados de ellos que pudiesen llevar las propuestas que de alguna manera son el sentir de esa otra parte de la población que es el pueblo opositor. Ahora, ¿qué te digo yo? Por la vía constitucional ellos tienen que esperar la mitad del mandato, ¿ok? Para ellos poder activar el famoso referendo revocatorio. Ellos no reconocen ese mandato y tampoco la comunidad internacional. Bueno, es que ellos nunca reconocen. Fíjate el desconocimiento que hubo. Oye, pero es que tenemos años que ellos no reconocen absolutamente nada. Lo cierto es que necesitamos abrirle espacio a la política, ¿ok? Le hace mucho daño una oposición que no es constructiva, que no apuesta al bienestar del país. Lo que anda es metiendo, como dicen los colombianos, a la rueda, el palo a la rueda para que nada marche. O sea, aliándose con factores internacionales para, como lo hicieron con el caso del Esequibo, porque ellos suscribieron ese documento del Cártel de Lima, donde se estaba agrediendo y habían pretensiones con el territorio Esequibo, pero han apoyado también el bloqueo económico, el bloqueo diplomático, el bloqueo político, porque es que esta es una guerra a todos los niveles. Ahora, ¿qué pasa con lo de Guaidó, por ejemplo? Que el Grupo de Lima dice que reconoce a Guaidó como la representación originaria elegida bueno, por que se lo lleven para allá, de Estados Unidos también, la Unión Europea. ¿Qué hacer con esa realidad? Que se lo lleven para Lima. Nuestra Constitución en ninguna parte aparece de que es un protectorado de la Unión Europea, de los colonialistas europeos o del imperialismo norteamericano o de este cartel. No aparece. Entonces, aquí ¿quién le da legitimidad? A los poderes públicos es el pueblo, mediante elecciones. Y aquí se dieron una elección el 20 de mayo, que no sé por qué lo olvidan. Que la califican de fraudulentas, ¿no? Bueno, tú la puedes calificar como te dé la gana, pero lo cierto es que Maduro sacó 6 millones de votos, un poquito más, y ellos 2 millones. Y ahí estuvo participando un sector de la oposición abiertamente. Entonces, no puede ser que si yo pierdo, no reconozco, y entonces me voy que quien me reconoce es Washington, quien me reconoce es Lima, quien me reconoce a mí es España. Oye, eso es una locura. Y nuestro pueblo, que sí está claro, nuestro pueblo no compra ese aventurerismo político, que es lo que me estoy refiriendo. Eso habla muy mal de ese liderazgo opositor. Es un liderazgo de chatarra, por falta de seriedad, por no tener de verdad postura, que nadie le está pidiendo que abdiquen a sus posiciones políticas. Cuando hablamos de diálogo no estamos diciendo de claudicar, no estamos hablando de negociar, estamos hablando de construir un ambiente sano para la política donde ellos puedan desarrollarse. No es renunciando a los poderes públicos como la última extensión que su liderazgo de base querían participar en las elecciones concejales y no los dejaron. Ahora, fíjate, otro elemento también que surge por allí. Claro, eso no tiene hasta ahora mayor peso y mayor fuerza, y muchos dicen que eso no significaría nada. Eso de que andan tratando de promover un gobierno venezolano en el exilio. Pero bueno, aquí, esa es la locura. Es como el TCJ que tienen en Colombia. Me imagino que ese es un TCJ para Colombia, ¿no? Y bueno, hay gente que vive de eso. Por cierto que están divididos, ese TCJ que ellos decretaron, están divididos, y me imagino yo que por el dinero. Pareciera ser que el presidente de ese es el que cobra y se queda con la plata, y bueno, ahora hay toda una sedición y una rebelión de ellos mismos contra a la persona que nombraron presidente, lo acusa de ser extranjero, cosas que ellos sabían antes de nombrarlo. Y yo entiendo que la diferencia es por los pobres, porque es lo único que les interesa a ese liderazgo opositor. Siempre están pendientes de la plata. se han ido algunos magistrados, por cierto, se marcharon ya de ese... Que yo sepa, se marchó uno. Uno o dos. Y se fue a Miami, que es una cosa que es muy triste para ese abogado. En el TCJ han habido en otras oportunidades diferencias políticas, como el TCJ que declaró que los golpistas estaban preñados de buenas intenciones. Bueno, y ese debate político lo soportó el país. Si él hubiese tenido una posición política diferente, que la ejerciera allí, es un espacio también para la discusión política, el TCJ no, pero dice acobijarse y Miami, buscó una platica. Bueno, eso dice muy mal de ese abogado, definitivamente te lo digo. Para mí, bueno, es triste ver esas posiciones. O sea, que no tiene ni siquiera coraje político, si es que él tenía alguna diferencia. Ya, bueno,
Muchas gracias, Saúl, por haber compartido con Gracias nosotros a ti, Carlos. en la mañana de hoy. Bueno, esta semana va a estar muy movida por lo que vemos. Así que muy amable a Saúl Ortega. Hacemos una pausa, amigos, al retorno. Arte y espectáculos en Lo Actual.